Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy bien con el español. Nuevamente una gala más. Y una más, esta ocasión no va a poder estar en el programa Guíe. Ha tenido una situación personal y profesional que atender. Así que vamos a hacer el live de todas maneras porque Bianconeri Son no para. Vamos pues. Il pallone, ma è finita qui, è finita qui, è finita. La Juventus è campione del mondo, la Juventus è campione del mondo, campione del mondo. Incide il gol di Alex Del Piero. Qué lejos estamos de volver a las glorias europeas, qué lejos está este equipo de siquiera mostrar hambre en la cancha, de siquiera mostrar grinta, de saber valorar lo que es tener la camiseta bianconera. Hace un par de días se jugó el Lazio Juventus, una oportunidad más que tenía Allegri, una oportunidad más que tenía la Juventus, sus jugadores, pues demostrar eso, demostrar hambre, demostrar ambición. Y pues una vez más estamos ante un equipo totalmente confundido, un equipo dormido, un equipo que no se le ve brújula alguna, un equipo en donde no se ve ni siquiera un plan de trabajo, no se entiende qué se hace de lunes a sábado, no se entiende si se entrena algo, porque cuando llega el día del partido parece que el plan es exactamente el mismo que hemos visto todo este 2024. Buscar un poco las bandas, tirar centros, regalar la pelota, no tener posesión. Y ahora cualquier equipo se nos mete encima. Y no lo digo por subestimar a Lazio. Lazio es un equipo bastante sólido. Pero vamos, Juventus tiene una plantilla de 120 millones de euros. Y solo para ponerlo en perspectiva, el Bologna de Thiago Motta tiene una plantilla de 32, 35 millones de euros, como mucho. Y el Bologna, su estado de forma es sumamente positivo y el de Juventus es una crisis total, una crisis profunda. Bueno, nos vamos a meter de lleno a lo que fue el Lazio Juventus. Un Allegri que intentó cambiar la formación de inicio y mandó aparentemente una línea de 4 y adelante pues no se entendía mucho qué se quiso hacer, porque salvo Danilo por derecha, Bremer y Rugani como centrales y De Sciglio por izquierda, hay que decir que en el medio campo y ahí arriba la formación fluctuó desde el minuto 1 hasta que terminó el primer tiempo. De repente vimos a un Miretti adelantado en algunas ocasiones, en otras ocasiones Cambiaso bajaba a defender, en otras estaba bien adelantado, en fin, hubo una confusión monumental. Se ve que Allegri dijo, bueno, hay que probar algo diferente y bueno, aquí está, vamos a lanzar una formación 4-2 o 4-3-3 o lo que quiso intentar y no sirvió, al contrario, fue una confusión de parte de casi todos. Y digo de parte de casi todos porque a mí sí me gustó, de hecho creo que fue lo único positivo, a mí sí me gustó mucho el primer tiempo de Chiesa. Fue el único jugador que intentó, que mostró algo diferente. Es cierto, a veces muy acelerado, a veces muy torpe, no está ni siquiera cerca de la mejor versión de Federico Chiesa, pero por lo menos en ese primer tiempo rescato mucho su iniciativa, rescato que intentó hacer algo diferente. De hecho, las únicas ocasiones claras de gol fueron por parte de él. Salvo eso, hay que decir que De Sciglio empieza en la alineación titular, un tipo que no tenía ni 10 minutos en sus piernas, un De Sciglio que ha pasado lesionado por meses y nos jugábamos una de las 11 finales que hablábamos el lunes pasado, que Juventus iba a jugar 11 finales y la de hace 2 días era una de ellas, contra Lazio.
Y en una de las 11 finales, a Allegri se le dio por inventar, por poner a De Sciglio, por no incluir jugadores como Ealing Jr., que había estado jugando, que había hecho asistencias en el pasado, que había estado mostrando un fútbol diferente, un fútbol ofensivo, y mete a un De Sciglio que venía lesionado por meses. Y lo mismo con Moise Kean. Moise Kean no tenía ni media hora en sus piernas y lo pone de titular, cuando en la pausa internacional Kenan Yildiz hizo un gran partido, a pesar de que Turquía perdió 6-1, pero Kenan Yildiz fue de lo poco positivo de ese partido. Y lejos de premiarlo, pues lo manda al banco. Son realmente cosas que yo no termino de entender. Creo que la alineación a mí me sorprendió mucho. Acá en pantalla vemos un 4-3-3 que reportaba Serie A, pero al final había demasiada confusión. Antes de meterme al partido, que no hay mucho que rescatar, quiero empezar a saludar a todos los que desde ya nos acompañan. Uno de ellos es Blixa, un hermano fiel a Bianconeri Son. Saludos a todos, me quiero morir, espero que mañana al menos ganemos, dice César Garzón Jordán, que se hace presente. Te mando un gran abrazo, César, gracias por acompañarnos. Una de nuestras Bianconere Gold, nuestra amiga Isa, se hace presente. Dice: saludos Bianconeri, estoy a la espera de que los jugadores despierten en la cancha. Siempre contigo, Juve. Darwin Carrione dice: saludos, ya como siempre con mi like. A esta Juve por lo menos 6 o 7 jugadores no merecen ni la banca de la Juve. Y Allegri ya no da para más, no sabe ni qué hacer. Franco Alterio dice: saludos banda, una locura lo de Sciglio, una locura absoluta. A ver, yo realmente quería al principio dividir esto, como siempre lo hago, y poner un poco qué es lo que pasó en el primer tiempo, qué es lo que pasó en el segundo, pero no vale la pena. Juventus no jugó bien nuevamente, como en todo 2024, se vio un equipo sin ganas, sin alma, confundidísimo tácticamente. Fueron muy pocas ocasiones en las que Juventus logró dar más de 5 pases seguidos. Y a este punto, a mí me preocupa. Me preocupa porque estamos tirando por la borda una muy buena primera... A ver, no sé si muy buena, pero por lo menos una primera vuelta en donde se sacaban los resultados. Se sacaban los resultados y en donde antes de enero casi que teníamos descontada la Champions, la clasificación a Champions. Ahora, después de 3 meses del 2024, podemos decir a ciencia cierta que así como vamos, la clasificación a Champions va a ser muy, pero muy complicada, porque Juventus se ha olvidado de ganar, porque se ha ganado solo un partido de 9, 1 de 9. Solo se han hecho 7 puntos de 27. A ver, una racha parecida solo se veía a principios de los 2000 con Marcello Lippi. En esa temporada Marcello Lippi tomó la decisión de dejar a Juventus, de dar un paso al costado. Él entendió de que Juventus necesitaba algo más. Y desde esa época nos remontamos. Así de mal está Juventus. Y lo que a mí me preocupa es que no hay una salida fácil. Se intentó no obligar, pero consensuar un retiro en el Juventus Hotel para hace 2 partidos. No sirvió absolutamente de nada. Luego vino la pausa FIFA, en donde reconozco que yo decía de que a lo mejor la pausa FIFA le iba a traer serenidad a los jugadores y que le iba a caer bien a esta Juventus, y pues tampoco ayudó mucho. Ahora se cambió la formación, al menos en ese primer tiempo contra Lazio, y lejos de servir, el único que tuvo un par de momentos positivos fue Chiesa. El resto de jugadores perdidísimos. A ver. Luego, en el primer tiempo, como les decía, lo único positivo fue Chiesa, pero de ahí es que así está Juventus.
Y ¿saben qué? Yo realmente no culpo a De Sciglio. Yo no culpo a De Sciglio en esto. Yo no sé ustedes, pero a mí este no es un error de De Sciglio, este es un error gravísimo de quien lo pone ahí de titular, de quien decide quién va adentro del campo. La Juventus, así como De Sciglio, jugó todo el partido sin ganas, sin ambición. Y es que Allegri ya no inyecta ambición, ni cambio, ni la energía para hacer algo diferente. Nos estamos arriesgando el futuro del club y eso es lo más triste de todo. La Champions hoy por hoy está a riesgo y si no clasificamos a Champions, el problema serio va a ser financiero porque dejamos de percibir 50 millones de euros, pero también va a ser deportivo porque Juventus va a tener que volver a planificar una temporada con un partido a la semana. Y ya no, olvídense de un mercado estelar, olvídense de un mercado con 3, 4, 5 variantes. Va a ser un mercado totalmente austero. ¿Por qué? Porque vamos a tener que preparar una plantilla solo para jugar nuevamente un partido a la semana. Y vamos a dejar de percibir esos 50 millones y va a ser ridículo que Juventus va a jugar el Mundial de Clubes y no va a poder desplegar su fútbol en Champions. Va a ser de verdad absurdo, pero así como vamos, yo no veo cómo, sinceramente. A ver, Allegri ya sabemos todos que se tiene que ir. Ya no le conviene al club, no le conviene a los jugadores. Yo creo que ni siquiera le conviene al mismo Allegri seguir en Juventus. No le conviene a nadie. Es más, yo creo que Allegri él mismo va a renunciar cuando llegue el verano. El tema es si vamos a llegar al verano con Champions. Y ese es el gran tema. Pero yo ya no quiero hablar tanto de Allegri. Quiero hablar también de los jugadores. Porque, como les decía, yo sé que Allegri se tiene que ir y creo que todo el mundo hay un consenso de que Allegri se tiene que ir. Pero de verdad, los jugadores sienten algo de orgullo. Saben realmente que tienen una camiseta bianconera que pesa. Y la Juventus está por encima de cualquier cosa, pero eso no se nota en los jugadores ni siquiera. Porque van a disculparse con la afición y en el regreso vemos carcajadas de jugadores, vemos jugadores sonreír, vemos jugadores que no les importa mucho, sinceramente, que el club esté así, teniendo una victoria en 9 partidos. Y fue una victoria raquítica contra Frosinone. Entonces los jugadores también tienen un grado de responsabilidad. Por orgullo, por respeto al club, a los colores, a lo que significa tener esta camiseta, por ese orgullo nada más deberían de hacer algo diferente. Que ya no se entienden con Allegri, que ya no hay sintonía, que no hay química, que quieren hacer la camita, lo que sea, ya eso no es excusa y no vale. No vale porque están poniendo en riesgo al club. Y los terceros culpables acá también. Creo que, bueno, el día de hoy saqué un short hablando un poquito sobre esto y es la directiva. La directiva de Juventus parece que son todos avestruces. Todos tienen la cabeza debajo de la tierra. Nadie habla. Nadie dice una palabra. Los medios están en silencio. En los medios están en silencio. No van a los medios, no buscan nada. Y aquí yo sé que me voy a ganar probablemente a más de alguno que me critique, pero yo me recuerdo de cuando Andrea Agnelli vivió crisis deportivas y Agnelli daba la cara. Agnelli fue un tipo que tuvo la suerte de crecer en el club. Él de niño, él estaba en los entrenamientos, él de niño jugaba ahí, en la Continaza. Y así creció Agnelli y a lo mejor por esto tuvo la suerte de entender un poco el arraigo que tiene Juventus y lo que significa Juventus. Y cuando había momentos difíciles Agnelli daba la cara. Pero hoy Ferreros, Canavino prefieren ir a dar conferencias sobre las redes sociales, prefieren ir a hablar un poco de números, prefieren ir a hablar del éxito que ha tenido mercadológicamente Juventus en redes sociales.
pero lo deportivo se ha obviado. Estamos con una victoria en 9 partidos. Hay una parálisis organizacional evidente y a mí esto me preocupa también porque creo que los directivos también son responsables. También son responsables sin duda. A ver, vamos a seguir leyendo comentarios antes de que me siga estresando un poco. Dice, bueno, el parón de selecciones, dice Franco, ese era el momento de salir de Allegri. ¿Sabes que yo, Franco, escuché personas que decían no, que justamente por eso no lo quitaban? Porque si salían, pues el nuevo entrenador o el entrenador interino, ¿a quién iba a entrenar si iba a tener a cinco jugadores a disposición? Y creo que por eso muchos no vieron a bien quitarlo en ese momento. A ver, para mí se tuvo que quitar hace ratos. Pero el tema es que no parece que el club haga nada. Yo creo que el club está esperando que termine la temporada. La gran pregunta es si vamos a terminar temporada en puestos de Champions. Y así como vamos, no creo. Jorge, chao amigo, Bruno. Marcello Lippi fue el último caballero de dar un paso al costado y eso lo hace aún más grande. Sí, además que fue campeón del mundo con Italia y creo que es a nivel personal uno de los recuerdos más gratos que tengo en este deporte. Pero sí, digamos que la época de Marcello Lippi con Juventus, al menos ya en esa última temporada, no fue placentera, no se jugaba bien. Tuvimos una racha terrible y Marcello Lippi dio un paso al costado y se retiró del club. Y comparto contigo, eso lo hace todavía grande. A ver, los tiempos han cambiado, las circunstancias han cambiado. Yo no veo a Allegri el día de mañana salir en medios de comunicación diciendo que se va. Yo creo que él quiere acabar esta temporada y al final de temporada yo estoy convencido de que Allegri, por salud mental de él mismo, no debería de quedarse. Guillermo Cortés, nuestro gran amigo que hoy no pudo estar, dice, saludos Juventini. Este día por inconvenientes no podría acompañarlo. Forza Juve, Allegri out. Creo que el Allegri out ya es algo consensuado en la gran mayoría de Juventini. Por el simple hecho que hoy los resultados no están llegando. Ya no llegan los resultados a Juventus. En la primera vuelta yo defendía a Allegri porque los resultados llegaban. Porque se ganaba, porque estábamos a un punto del Inter. Pero hoy ya no nos llegan los resultados. Y hoy no solo eso, sino que no hay ni plan A, ni plan B, ni plan C. Se juega a nada cada partido. Y si seguimos así, de verdad que ya lo dije muchas veces, pero no hay salida. A ver, Franco dice, hay jugadores que se vienen abajo durante el partido y no levantan con nada. Por ejemplo, Locatelli, Rabiot, Danilo. A mí me parece muy mala la temporada de Rabiot. Lleva creo que 4 goles, ha dado poquitas asistencias. Ha sido una temporada... A ver, para ganar 7 millones de euros por temporada, yo me espero mucho más de Rabiot. Y Locatelli, bueno, todo el mundo lo defiende y todo el mundo le excusa mucho porque no está jugando en su posición natural, pero yo también espero más de Locatelli. Y de Danilo, lo mismo. No juega en su posición natural. Hace un par de días contra Lazio jugó finalmente de lateral derecho. Pero, ¿sabes? Yo no vi destellos técnicos de Danilo tampoco. Y a Danilo yo le critico algo. Y es que él es el capitán de Juventus. Y cuando se nos vino la debacle contra Genoa, mandaron a Miretti a hablar con los medios de comunicación. Y Danilo no se asomó. Y hace unos días contra Lazio, que perdimos in extremis, Danilo tampoco se ha asomado. No ha dicho nada, no ha dado la cara. A mí mandar a Miretti me pareció lamentable y se lo achaco al 100% a Danilo, por ser él el capitán. Porque a él le tocaba.
A ver, Subte dice, ¿por qué no volver a repetir el esquema táctico con Dusan como referente y moviendo a Cambiaso al lugar de Chilio? ¿Sabes, Subte? Yo creo que el día de mañana, ya en nuestra casa, en el Allianz Stadium, yo creo que vamos a regresar al 3-5-2 porque la línea de 4 pareció que hizo más daño que otra cosa. Creo que vamos a regresar con el 3-5-2. De hecho, las últimas alineaciones que reportaba Sky y algunos otros medios hablaban del regreso del 3-5-2 y ya vamos a mostrar también un par de material que tenemos por ahí. La Roma a 7 y Atalanta a 9 con un partido menos. Yo no creo que Allegri renuncie, ya lo hubiese hecho, dice Franco. Blixa dice, poner a De Sciglio de titular, me pareció increíble, no me lo podía creer, nadie se lo creía. Abraham Ramos, un abrazo. Abraham dice, hola a todos, yo para esta temporada mínimo le pedí a este equipo correr los 90 minutos, ya que solo jugaríamos 2 competencias, que es igual a menos partidos y presión, pero esa garra se perdió en 2024. Sí, la dejaron en Empoli, hubo un apagón táctico, técnico, mental, psicológico horrible. Allegri ha terminado las 3 temporadas pidiendo que termine, jugando horrible. De hecho, ha sido bastante constante Allegri en sus 3 temporadas. Después de 30 partidos, los números no difieren mucho. Ha tenido las mismas estadísticas. Y es que las segundas vueltas a Allegri le caen terrible. Leonardo Mesa Galindo, un abrazo, Leonardo. Primera vez que te leo por acá. ¿De dónde nos escribís? Dice, mañana ¿qué esperamos? ¿Definir la serie o llegar con algo al Olímpico? En otras circunstancias, Leonardo, yo te diría que lo normal sería que Juventus defina en casa, ¿no? Porque el partido de vuelta es en el Olímpico, un Olímpico que siempre ha sido difícil. Pero hoy por hoy, así como está jugando Juventus, a mí me cuesta ver una Juventus que gane 3-0, que gane 2-0 incluso. De hecho, tenemos una sequía, tenemos ya 2 partidos sin anotar goles. Ni con Genoa ni contra Lazio en Serie A. Así que no sé, realmente yo creo que a estas alturas una victoria de Juventus sería un milagro y ojalá que suceda, pero lo veo complicado. John Chirino aparece finalmente. John, un abrazo, dice, saludos familia. Gattuso también dio un paso al costado y renunció a dinero también, eso es ser caballero, muy cierto. César Garzón dice, creo que se va a quedar hasta el fin de temporada, pase lo que pase. Para mí hay algo hablado de la directiva ya para la próxima temporada. Se durmieron en no haber sacado al director técnico hace rato. Y Jorge que nos pregunta, hoy pregunto a todos aquellos que siempre pregonaron que el míster es un máster en lo táctico y en la estrategia. ¿Era fácil decir eso cuando tenías una plantilla formada y con más de 2 cracks? Habla de la primera parte de la primera etapa de Allegri en Juventus. Tenía más de 2 cracks, tenía un equipo espectacular Juventus en aquellas temporadas. Bueno, ¿qué les puedo decir? Yo creo que esta Juventus necesita, como cuando tenés un paro respiratorio, un paro cardíaco, que te ponen un electroshock en el pecho para revivir. Eso necesita este equipo. Y Allegri ya no le inyecta esto al equipo. No voy a hablar si es bueno, si es malo, si es ganador, si no es ganador, pero Allegri ya no le inyecta motivación a este equipo. Ya no lo hace. Y por esa misma razón siento de que Juventus tuvo que haber cambiado definitivamente de técnico hace ratos. Bueno, antes de seguir, yo quiero pedirles a todos que nos apoyen con su like en este video. Ayúdennos a seguir creciendo como plataforma. Tenemos muchísimas maneras de poder ayudar. Tenemos nuestra membresía de Bianconeri Gold. Acá les dejamos el código QR. Si nos quieren apoyar, pues ahí está el código que lo pueden escanear y pueden apoyarnos con una simbólica membresía. Si nos quieren seguir en Spotify, también estamos en Spotify. Si quieres unirte a nuestra comunidad de WhatsApp, también estamos ahí. Y también, por último, estamos en Instagram. Así que hay para todos los gustos, para toditos los gustos. Antes de seguir, yo quiero mostrarle varias cosas. Después del partido, hubo declaraciones no tan felices, obviamente. La primera, en el postpartido, Allegri dice, los números dicen que lo estamos haciendo mal, pero se necesita calma.
tenemos ventaja sobre el quinto para alcanzar, y lo alcanzaremos el objetivo Champions. Aunque fuera en la última jornada, tenemos que trabajar. El martes en Copa podemos hacerlo bien. Hemos perdido muchos puntos en las últimas semanas. Los chicos están devastados en el vestuario. Son un grupo extraordinario que siempre lo da todo. En este momento solo tenemos que permanecer en silencio y seguir teniendo fe en lo que hacemos, dice. No nos hemos convertido en malos de repente. Hay poco que hacer. Tenemos que estar enfadados y arrepentidos por la derrota que ha llegado en los últimos 10 segundos. No se pueden recibir goles hacia el final. Teníamos que ser más cínicos en las ocasiones creadas. Los aficionados necesitan seguir apoyándonos, dice Allegri. Puedes decir cualquier cosa sobre este equipo, pero nunca le ha faltado compromiso. En 2015-2016 ganamos 12 puntos en 10 partidos. Los momentos van y vienen y superaremos este también. A ver, Allegri hace alusión claramente a que el equipo lo está dando todo en la cancha y que este es un problema psicológico y es un problema mental y que el equipo va a salir adelante. Y con estas declaraciones, obviamente, el técnico lo que está diciendo es: ténganme paciencia, vamos a sacar al equipo adelante. Y con ténganme paciencia, hemos venido durante el último mes y medio, o un poco más. Al principio de enero yo decía, bueno, a ver, se empató con Empoli porque a Milik lo expulsaron. Bueno, se perdió contra Inter porque Inter es un equipo más armado. Se notó mucho la diferencia técnica-táctica en el juego y ya está. Se puede perder con Inter. No gusta, pero se puede. Cabe dentro de las posibilidades. Pero luego vinieron partidos con equipos sumamente accesibles y no solo no se ganó, sino que el equipo no jugó nada bien, no jugó a nada. Se veía un equipo totalmente desconectado. Entonces, esta declaración de que los números dicen que lo estamos haciendo mal, pero se necesita calma, ¿qué tanta calma hay que pedir más? Porque este Juventus está hoy por hoy alejando de estar tranquila. Estamos poniendo en riesgo puestos de Champions y el momento de forma del Bologna, el momento de forma del Atalanta, el momento de forma de la Roma, a pesar de que hoy no ganó, gracias a Dios no ganó la Roma hoy en su visita contra Lecce, pero los momentos de forma de estos equipos es positivo y el momento de forma de Juventus es devastador. Y si trazas las dos curvas, va a haber un momento en que te pasan. Entonces no sé qué tanta calma le puedes pedir ni a la gente ni a los tifosi. Los aficionados necesitan seguir apoyándonos, dice. Bueno, en fin, también habló Szczęsny y Szczęsny decía: momento muy duro y negativo que nos hace daño a todos. Somos conscientes de que no hemos hecho lo suficiente en los últimos 2 meses. No puedo decir nada a nivel de grupo a estos chicos que tienen hambre, pero los resultados no llegan, así que hay que hacer más. Igual hablan de que lo están dejando todo en la cancha, pero que simplemente por arte de magia los resultados no llegan. Y Szczęsny continúa y dice: bueno, el Scudetto era un sueño, no era un objetivo, pero sí un sueño. Nos ha quitado energía, pero no tiene que ser una excusa. Los que no creen en el Scudetto y no aguantan presiones no pueden jugar en Juventus. De lo contrario, vas a jugar al fútbol con los amigos. La clasificación a Champions haría que la temporada fuera positiva. Si alguien me lo hubiera dicho hace 2 meses, no lo habría creído. La Copa Italia es el único trofeo que podemos ganar y la Champions es vital para el club económicamente. Que un jugador diga esto te habla de que el club en general urge de una clasificación. Y entonces, si al club le urge una clasificación a Champions, y si ves que semana tras semana Allegri no inyecta nada tácticamente, nada técnicamente, nada de energía, nada de entusiasmo, nada de ambición, pues la decisión de haberlo cesado tuvo que haber llegado hace rato. Szczęsny sigue y dice: ganar un partido de 9 en el minuto 95 contra Frosinone no son resultados dignos de Juventus.
Y sí, Tech, yo comparto, no son dignos de Juventus, pero tampoco es digno de Juventus ver jugadores reírse después del partido. Tampoco es digno de Juventus ver jugadores paseando en el campo. Yo veía la transmisión del partido contra Lazio y en un momento el comentador, que no me cae tan bien, decía que parecía que Juventus estaba contenta con el empate, porque no se veía ninguna ambición de querer ir a ganar el partido, y justamente eso es lo que se veía una Juventus displicente, una Juventus pasiva, entregando la pelota, no queriendo ir a buscar el gol del gane. Y ahí está, Juventus ha acumulado 7 puntos en 9 partidos. Solo 3 equipos lo han hecho peor: Salernitano, que solo ha hecho 2 puntos, Frosinone 3 y Sassuolo 4. Con una victoria en los últimos 9 partidos para la Juventus, a Allegri le va peor que a Ferrara, que a Zaccheroni y que a Ranieri, e igual a Lippi durante la temporada 2001-2002. Bueno, ahí está, señores. No hay mucho que decir. La situación es complicada. Y ahora pues quisiera pasar de a una sección que a mí me gusta y que normalmente me gusta mucho, porque hablo del mercado, hablamos sobre las noticias que rodean a Juventus. Hoy las noticias no son tan agradables, pero aún así vamos a adentrarnos en esta lluvia de noticias. Vamos al Juventus hoy. Bueno, Juventus hoy, y empezamos con esto, con el abril, con qué es lo que depara para Juventus en este mes de abril. Como todos saben, el día de mañana se juega una de las finales contra Lazio en Copa Italia. Es el partido de ida y se juega en el Allianz Stadium. Y luego, un par de días después, este próximo domingo, vamos contra Fiorentina, también en el Allianz Stadium. Un partido que no necesita introducción, un partido que siempre ha despertado muchísimo morbo por tanto jugador que ha pasado de Fiorentina a Juventus, por la rivalidad no recíproca que tienen sobre todo los aficionados viola. Va a ser también un partido bastante emotivo por el reciente fallecimiento del directivo Joe Barone. Después nos toca salir, doble partido, Derby de la Mole, siempre en Torino, pero esta vez jugando de visitante, y luego un partido duro contra Cagliari. Una visita que nuevamente en otras circunstancias pudiéramos todos decir que es un partido accesible, pero ahora ya no te puedes dar ese lujo. Ahora va a ser un partido duro también. ¿Y qué viene después? Pues nada, viene el partido de vuelta contra Lazio, nuevamente en el Olímpico, y terminamos el mes de abril con el partido en casa en Torino frente al Milan. Un Milan que está en la segunda posición y que parece que difícilmente va a dejar esa segunda posición. Una de las noticias que también ha estado sonando fue esta declaración de uno de los ex compañeros de equipo de Antonio Conte, que decía: Antonio ha deseado a la Juventus desde hace bastante tiempo, no recientemente. Su fuerte deseo es volver a la Juve sin duda. Eso dice uno de sus amigos cercanos. Los 7 puntos de Allegri en 9 partidos están a la par de la mala racha de Marcello Lippi en temporada 98-99, que concluyó con la renuncia del exentrenador de Juventus, lo que hablábamos. Por primera vez en Serie A desde el 94, después de 30 jornadas, la Juventus está a 20 puntos del primer puesto. En esa ocasión, en el 94, creo que fueron 22 puntos los que nos separaban de la punta. Bueno, esta es una declaración de Mr. Pirlo, que dice que Allegri tiene suficiente experiencia para salir de esta delicada situación, que el objetivo es asegurar Champions y que
de momento están en el camino correcto para lograrlo. Yo creo que Andrea no ha de estar muy enfocado en su equipo, en la Sampdoria, porque pues parece que no ha visto los últimos partidos de Juventus en este 2024. Yo no creo que estemos en el camino correcto porque no da señales esta Juventus de hacer algo diferente. Juventus está satisfecha con las actuaciones de Andrea Cambiaso. Ojo, esta es una noticia muy importante. Hablarán en los próximos meses sobre la renovación y aumento de salario. La Juve ya rechazó en el verano pasado una oferta de 15 millones de euros más bonos de un club de Premier League. Y dice Nikos Kira que hay muchos clubes interesados en este lateral, en este muy buen lateral de Juventus, de las figuras positivas que ha tenido esta temporada para Juventus. Andrea Cambiaso, gran lateral. Y esta es la portada de Tuttosport para el día de mañana, en la que dice: Juve, situación siempre más tensa, no hay margen de error. Allegri se está arriesgando todo. Mientras el Bologna se pone a -2, hoy a las ¿qué serán? A las 9 de la noche es la semifinal de Copa Italia con la Lazio. O inicia el rescate o seguirán creciendo las dudas del club en el futuro del técnico Massimiliano Allegri, que hoy por hoy está menos seguro que hace un mes. Regresa Vlahovic y también regresa el 3-5-2. Lo que decíamos, yo no creo que Allegri se vuelva a aventurar con una línea de 4. Creo que después de este desastre que vimos en el partido de Serie A contra Lazio, va a regresar al 3-5-2, va a regresar a Gatti, a Bremer, a Danilo como 3 centrales. Muy probablemente tengamos a los volantes titulares, a los que hace varios meses nos daban muchas alegrías, o por lo menos lo hacían bastante sólido, como lo es McKennie, Locatelli y Rabiot. Por bandas siempre vamos a tener a Cambiaso, muy seguramente, y no se sabe si va a ser Kostic o si va a ser Ilin Jr. por banda izquierda. Y arriba, pues la dupla titular, Chiesa y Vlahovic. Esta es una alineación que cuando yo la veía hoy decía, no puede ser, esta es una alineación muy correcta. Esta es una alineación que no debería de tener problema para ganar a equipos como Frosinone, como Salernitana, como Monza, como Empoli, como... ponele vos el nombre. Y a pesar de tener una plantilla tan decente, no se ha ni siquiera ganado ante esos rivales. Yo estoy seguro de que esta plantilla, si se lo propone, puede salir de esta crisis, puede salir de este bloqueo terrible en el que se encuentra. Y bueno, ¿qué es lo que se viene para Juventus? Se viene el Juve Lazio del día de mañana, se juega en el Allianz Stadium, el árbitro es el señor Davide Massa. Este va a ser el segundo round de Tudor versus Allegri. La Lazio y la Juve no empatan desde hace 5 partidos, la Juventus no marca goles desde hace 2 partidos. Ahora Romeo Agresti decía que Milik no va a ser parte de la convocatoria, estaría fuera de la convocatoria el polaco, y que Alcaraz y Alexandro sí entrenaron con el grupo el día de hoy y pueden estar dentro de la convocatoria. Otro que se ha recuperado de la gripe que tenía hace un par de días era Filip Kostic, y muy probablemente lo veamos en la banda izquierda. Vamos a pronosticar este Juve Lazio, y antes de eso, pues preparemos la bolita de cristal. Antes de empezar a leer sus pronósticos, quiero leer un par de comentarios que me parecieron bastante oportunos. La Copa Italia no sabe a nada si nos quedamos fuera de Champions, dice Franco Alterio. Toda la razón, Franco. De hecho, ya de por sí es un objetivo bastante poco emocionante, digamos. Poco emocionante. No tiene ni idea de lo que yo quisiera que esta temporada termine ya para empezar a planificar el siguiente año.
celebrar una clasificación a Champions, incluso celebrar una Copa Italia para una Juve, pues es muy poquito, es muy poquito. A ver, bueno, esto es importante. Vamos a darle like a este live, por favor. Si no han dado like, si no se han suscrito al canal, por favor, ayúdennos. Compartan el comentario, denle like al video. Ponte no, compa, ya basta de segundas vueltas, decía Franco. El calendario de la Juventus en abril da miedo, sí, da miedo. A pesar de que jugamos contra algunos rivales otrora accesibles, ahora dan miedo hasta una visita a Cagliari. Algo muy importante que nos recuerda nuestro amigo Guille, dice: Bruno, el próximo domingo que juguemos por Serie A podríamos arrancar el juego como cuarto lugar. El Bologna juega antes que nosotros ese mismo domingo, es cierto. El Bologna juega antes que nosotros, juega muy tempranito a la mañana y nosotros jugamos en horario prime time. Así que cuando nosotros juguemos contra Fiorentina el domingo, Bologna muy probablemente ya le ha de haber ganado al Frosinone. El Bologna va a visitar Frosinone ese domingo temprano y muy probablemente empecemos ese partido contra Fiorentina ya en un cuarto lugar. Así de triste y de alarmante es la situación. Empezamos a leer comentarios y pronósticos. Darwin Carrione dice: Juve 1, Lazio 1. Hans Rodríguez dice: realmente no me espero mucho, pero hay que apostar a que gana Juventus. Y sí, hay que apostar a que gana Juventus. César Toro dice: 2-1 gana Juventus. Ojo, resultado del corazón, porque mi mente dice lo contrario. Sí, es que ahora, César, así estamos, ¿no? Yo también quisiera creer de que Juventus puede ganarlo y ojalá que así sea. Voy a desear de que lo ganemos como no tienen idea. Aunque sea Copa Italia, ¿no? Pero hay que ganarlo. Tenemos que seguir luchándose. El futuro de Juventus se está poniendo en juego y a riesgo. Blixa nos dice: Juve gana 1-0. Franco Alterio dice: Juve gana 2-0. John Chirino dice: Juve gana 2-1. Mira, Jorge Cerritos dice: Juve gana 2-1. ¿Para cuándo sería el próximo pronóstico versus Fiorentina? Hoy mismo se va a pronosticar para Fiorentina, pero aguántenme un ratito porque si no nos vamos a confundir. Ahorita estamos pronosticando el Juve Lazio de Copa Italia de mañana. Abraham Ramos dice: Juve 1, Lazio 2. Oíme, me sorprende mucho de que hay bastantes que opinan de que Juventus va a ganar. Desde Hans hasta César, Blixa, Franco, John Chirino, el mismo Cerritos que había pronosticado que Juventus perdía hace unos par de días y que le pegó, pues ahora dice que Juventus gana. Ojalá que todos ustedes tengan la razón y que Abraham, esta vez espero que te equivoques porque lo necesitamos. Subte no es tan optimista y nos dice que la Juve pierde 0-2 en casa, que la Lazio no gana 2-0. Y si ustedes están viendo este video en diferido, ya no en live, por favor, igual dejen los comentarios y sus pronósticos, que nosotros los registramos y los sumamos en la tabla de pronósticos que estamos armando y que obviamente al final de temporada vamos a premiar a ese juventino o juventina que esté en el primer lugar. Ahora voy con mi pronóstico. Bueno, yo quisiera ser súper optimista, como siempre trato de serlo, pero me preocupa mucho el ataque, la ofensiva de Juventus. Tenemos 2 partidos de no anotar. Tenemos también un serio problema en defensa. Nos anota quien sea en cualquier momento del partido, de contragolpe, teniendo posesión, no teniendo posesión, de jugada parada, de jugada abierta. A la Juventus le anota quien sea y a mí eso me preocupa mucho. Yo quisiera decir que vamos a ganar, pero me voy a quedar con que Juventus empata 1-1 y creo que todo se va a definir en el Olímpico. Y ahora vamos a pronosticar ese Juve Fiorentina, que es el partido que se viene este próximo domingo. El Juve Fiorentina también se juega de local, se juega en el Allianz Stadium. La Fiorentina hoy por hoy es 10ª en la tabla. Nosotros somos terceros, pero como bien decía Guille, al momento de ese partido Bologna ya va a haber jugado y Bologna nada más está a 2 puntos de nosotros. Entonces el Juve Fiore podría empezar
perdón por los globos, el Juve Fiore podría empezar con Juventus empezando el partido desde el cuarto lugar. La Fiorentina ha marcado 8 goles en los últimos 5 partidos, es decir, ha estado anotando bastante. Juventus está tercera como visitante esta temporada, a pesar de este terrible 2024, pero no anota en los últimos 2 partidos, como ya decíamos. Y es probable de que para este partido tengamos equipo completo, porque muy probablemente Milik se va a recuperar para este partido contra Fiorentina. Deberíamos tener el equipo completito. No sé qué tanto va a servir, pero muy probablemente los tengamos a todos. Así que vamos a empezar a leer los pronósticos del Juve Fiorentina. Si todavía no has dejado el pronóstico del Juve Lazio, ponelo en los comentarios, obviamente especificando Juve Lazio, tal es el pronóstico, y Juve Fiorentina, tal es el marcador, para que no nos confundamos. Háganlo de la manera más fácil posible, por favor. César dice, así juguemos contra el City, mi pronóstico siempre será el de una victoria. Muy bien. A ver, César Garzón dice que el Juve Lazio empate a 0, dice. Empatamos a 0 mañana, nos la jugamos a la vuelta. Esto es para Juve Lazio. Y ya para Juve Fiorentina empezamos con Franco Alterio, que dice Juve 2, Fiore 0. Juve 1, Fiore 0, dice John Chirino. Darwin dice Juve 1, Fiore 1. Blixa dice Juve 2, Fiore 1. Subte dice Juve 1, Fiorentina 0. César Toro dice que la Juventus va a golear y que le ganamos 3-1 a la Fiorentina. Jorge Cerrito dice Juve 2, Fiorentina 1. Hans Rodríguez también nos acompaña con su pronóstico y dice que vamos a ganar 2-1. Abraham Ramos dice Juve 1, Fiorentina 1. Y yo también me voy con este pronóstico. Voy a irme con el pronóstico 1-1 Juve Lazio y 1-1 también Juve Fiorentina. Creo que quisiera ser más optimista, pero veo complicado, sinceramente, que Juventus saque una victoria. Ojalá nos equivoquemos, ojalá que la Juve por fin saque ese orgullo, esa grinta, esa ambición que deberían de tener absolutamente todos. A ver, nos quedamos en Abraham Ramos, que decía 1-1 Juve Fiore. César Garzón nos dice Juve 0, Lazio 0. Leonardo Mesa Galindo, Juve 1, Fiore 0. Y César también dice Fiorentina 1, Juve 1. Recordémosle a todos que si nos están viendo en diferido, también pueden dejar sus pronósticos en los comentarios y nosotros los registramos. Pues nada, a rezar. Toca rezar. Este live ha llegado a su final. Les agradezco infinitamente su compañía a toditos. Gracias por acompañarnos. Son muchos los que están presentes en Twitter o X, en YouTube. Estamos en Twitch también. Gracias a todos por sus comentarios. No me quiero ir sin antes recordarles a todos que si nos quieren apoyar, pues empiecen por darle like al video. Por favor, compártanlo. Si nos quieren apoyar todavía más, hay una membresía con Bianconeri Gold. Acá les dejamos el código. Si quieren escuchar nuestros podcasts en Spotify, también estamos por ahí. Nos pueden buscar como Bianconeri Zone en español o pueden escanear el código en pantalla. Lo mismo en WhatsApp, tenemos una comunidad bastante grande en WhatsApp, aquí les dejamos el código, y en Instagram también tenemos nuestra plataforma de Bianconeri Zone en español, en donde publicamos las noticias desde muy tempranito. Así que estamos en todos lados, no queda más que despedirme, de agradecerles a todos por su compañía. Dejen sus pronósticos si todavía no los han dejado, y ojalá el próximo live, que será el próximo lunes, ya tengamos a Guille y estemos celebrando 2 cosas. La primera, que nos haya ido bien en este primer partido de ida contra Lazio en Copa Italia, y que le ganemos a la Fiore, porque es la Fiore y porque el Juve Fiore siempre es un partido especial, siempre es un partido con mucho morbo,
y porque este Juventus y en Juventus ganar es lo único que cuenta. Así que abrazos para todos, nos vemos pronto, fino a la fine. Chao.